y tenemos el gusto de recibir un compañero de la casa. Todos los lunes a las 9 de la noche está Historias Propias, que la conduce el periodista El Galán, también Álvaro Carballo, bueno. y tenemos la suerte de recibirlo en esta ocasión. Veo que esto va a estar picado. No, lo que pasa es que siempre tiene la suerte de recibirte, Rosario, y en esta vez que me tocaba a mí dije, bueno, vamos a pensarlo un poco. Está muy bien. Y bueno, nada, la verdad que siempre trae entrevistas bien profundas, un poco de por ahí va la entrevista, siempre buscar ese lado que se conoce poco, pero con la excusa de los lunes, Álvaro viene siempre todas las semanas a traer una recomendación literaria. Primero Exacto. que nada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bienvenido. Alejo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Pero muy bien, porque estoy acá contigo. Te quiero preguntar, ¿cómo viene tu día hoy del 1 al 10? Mi día hoy del 1 al 10, bueno, en realidad no te lo voy a poner con número, te voy a decir un concepto. Docentes modernos que dicen conceptos. Sí. Mucho más liviano de lo que hubiera sido, porque tenía que grabar hoy, se cayó la nota, entonces eso alivianó en buena parte. Ahora ya estoy preparando porque vamos a grabar el miércoles y tengo que estudiar contrarreloj. Está muy bien, me parece muy bien, es un gusto recibirte. Dale, y si te parece, arrancamos con la literatura. Hablemos de literatura, mirá. Traje la última novela de un francés que se llama Michel Houellebecq. Sí, el apellido es mucho más fácil de pronunciar. Paula se rió, sé que lo pronuncié mal, Pau. Acá tengo mi prima francesa que me puede decir. Prima, ¿cómo se pronuncia? ¿Es Houellebecq? Houellebecq. Bueno, bien. Houellebecq. Bueno, la cuestión es que es, y ahí ahora tengo la presión de que haya alguien que puede estar corrigiéndome lo que diga, pero yo la voy mirando a ver qué me dice. Es como el escritor, ¿cómo decirlo? A ver, es un escritor de mucho peso en la literatura universal moderna y en Francia particularmente debe ser el nombre más popular y más vendedor, entonces cada salida de una novela de él es una... en el mundillo literario es una cuestión de expectativa, porque se van a vender miles de libros y una cantidad de cosas más, y porque desde que empezó a escribir sus primeras... Es ensayista, es novelista, ha escrito creo que hasta discursos políticos, ha hecho de todo un poco. Tiene un gran manejo de la palabra, escribe muy bien, genera historias que siempre tienen muchas capas de lectura. Por ejemplo, en Ampliación del campo de batalla, que es su primera novela, y en la siguiente, Las partículas elementales, se mete con el Mayo francés y lo responsabiliza de muchos de los males que sentía él estaban presentes en la sociedad francesa de los 90, cosas que habían generado, por ejemplo, las consecuencias del amor libre y hijos que no habían tenido una figura muy presente de sus padres o cosas así. Eso lo empieza, y vos eso lo lees en una historia que lo podés leer lineal sin tener todo en cuenta, todo ese fondo, o podés leerlo pensando en ese fondo y entonces encontrar un plus en la novela. Te tiro alguna posterior, La posibilidad de una isla, que es de principio de los 2000, es una novela donde el tipo lo que empieza a plantear es el mundo va a ser del turismo, y el turismo como una actividad planadora y cómo llegan los turistas y cambian el mundo en algún lugar, en el lugar al que van llegando. Pero tenés Sumisión en 2015, eso cuando empezamos, una época de turismo internacional con una explosión brutal. Sí. En 2014 saca una novela que se llama Sumisión. Sumisión es el Islam en Francia llegando al poder. 2 meses después de que sale, un mes después de que sale, son los atentados a Charlie Hebdo. Claro. O sea, un tipo que ha tenido una capacidad de leer algunas cosas que pasan en la sociedad a nivel internacional o a nivel europeo con anticipación, si querés un poco. Y siempre jugando con la realidad, ¿no? O con las cosas contemporáneas que van pasando. Me parece, por las cosas que vas contando y por lo que viene la novela también, es importante a la hora de escribir y sobre todo hacer novelas que tengan cierta cuestión también con la realidad, con lo que uno vive el día a día. Bueno, eso ayuda. En Aniquilación, la historia en sí es Francia 2027, se vienen las elecciones. Para las elecciones se presenta, y es un candidato muy fuerte, un presentador televisivo que tiene el apoyo del actual ministro de Economía. Sí. Un juego que hace Houellebecq, por ejemplo, de los nombres, porque el ministro de Economía actual es amigo personal del escritor. De Houellebecq. Bien, me miro ya la prima. Pero bueno, son amigos personales. Entonces ahí hay guiños, pero también hay formas de presentar ciertos ejercicios del poder con mucha propiedad, porque los está conociendo de primera mano. El protagonista más central, si se quiere, porque es una novela que se descompone en una cantidad de aspectos, pero el protagonista más importante es un asesor de este ministro de Economía. Eso va por un lado. Ese asesor tiene una vida personal, familiar, privada, que también tiene un peso muy importante en la novela, porque su padre es un exespía, el padre está en coma,
él tiene una pareja que se está desmoronando y está tratando de salvarla, y encima, para agregarle alguna cosita más, tiene algún problemita de salud. Sí. Se va complejizando todo. Y suma a esto una cuestión muy de estas épocas, que son una serie de atentados, algunos ciertos y otros no, que supuestamente preparan algunos grupos, diría... Antiglobalización. Antiglobalización, porque no son guerrilleros, ahí va. Pero en realidad no todos los atentados son ciertos. Por ejemplo, difunden un video donde guillotinan al primer, al ministro de Economía. A quien asesora, digamos. Exacto. Entonces, todo eso se va entremezclando para trazar una historia donde empieza de repente con la preocupación por el mundo y esto de cuidar al ministro y ver qué pasa con las elecciones y la apuesta por un país mejor, que por lo menos está presente en los discursos. Luego pasa a la preocupación familiar y termina con él y su enfermedad, y viendo también cómo, o sea, que va decomponiéndose, pero llegando a la unidad esencial que sería el ser humano. Ponele, si te querés poner con una cierta profundidad, si no lo lees como esa novela de acción, sí, donde van pasando una serie de cosas con muchos tintes de actualidad. Y bueno, nada, se va poniendo interesante. Un guiño más, perdón, porque si en la primera yo te decía que las partículas elementales, él se mete con el mayo francés, acá se mete en definitiva con la Revolución Francesa, porque el video viral y falso que se distribuye, están guillotinando al Ministro de Economía. Claro. Entonces también aparecen esos guiños, es muy... corrosivo es un término muy aplicado para hablar del Beck. Yo lo que te planteaba antes, un poco leyendo la trama de la novela, lo que pensaba en una lectura primaria, obviamente, es que cuando nos enfrentamos a este tipo de libros, de novelas, que también se le puede denominar thriller por ahí, sí, la capacidad de ingenio de quien escribe, ¿no? Sí. Me comentabas que en particular él es muy ingenioso en las cosas que hace habitualmente. Totalmente, sí, es ingenioso, pero desde el lado provocador. Yo no recuerdo cuál fue la novela que la presentó en un teatro en Francia, él leyendo con una luz cenital en una punta y en la otra punta dos chicas haciendo un acto sadomasoquista. Claro. ¿No? Una cosa que... Nada, eso, provocación. Acá, si se quiere, venís al Río de la Plata y lo más parecido fue hace 100 años cuando Liberio Girondo en Argentina presentó una novela con coches fúnebres recorriendo la ciudad y un sarcófago. Fue un escándalo en la Argentina de los años 20 que el tipo presentara un poemario de esa manera. Bueno, hay tipos que les gusta provocar, que tienen mucha capacidad y lo hacen con un cierto sentido. Y para uno como consumidor de literatura, de arte en definitiva, está buenísimo, porque te mueven emociones. Pero en definitiva también es eso lo que pretende quien escribe, ¿no? El artista, digamos, en este caso, sí. Un artista de la palabra, lo que busca también es un poco sacarte del lugar común, romper algunos códigos establecidos y de esa forma poder atraer a la mayor cantidad de lectores. Claro, pero él lo hace sin caer en las estrategias esas de grandes novelistas, ¿no? Claro. Hay una historia que incluso si lo googlean lo encuentran enseguida, que hay como... Se le calcula en porcentajes qué componentes tiene que tener una novela que uno vaya a escribir para que sea típica de grandes novelistas. Claro. Tienen X cantidades de escenas de romance o de sexo, en tal y cual páginas en ese entorno tienen que ir los puntos más de conflicto más grandes. Una cosa, las novelas del Beck habitualmente tienen sexo, pero en este caso tienen muy poquito. En contraposición con las anteriores. Old Beck, Old Beck, es cierto. Me quedé con eso, así que... Perfecto, corrija que corresponde.